pueden tener una recuperación también del 100%, ¿no? Cuando la persona se resbala, ¿no? Y le dice, me he rasmillado, dice, le deja ahí una zona. Esas son las escoriaciones, cuando es producido por un efecto mecánico, el rascado. Otro tipo de lesión es cuando se produce un agrietamiento, una solución de continuidad, una apertura, y a eso le llamamos las fisuras. Son rupturas de las capas superficiales. Ya dependiendo de la profundidad, pues puede o no dejarnos lesiones. Mayormente se producen en algunas zonas de cambio en el epitelio. Seguramente hemos escuchado, digamos, las boqueras, ¿no? O glositis, ¿no? Produce un agrietamiento en las comisuras labiales, a veces por déficit de vitamina C o la presencia, pues, de alguna solución irritativa, de los alimentos, una mala higiene, se ha quedado impregnado ahí y nos va a generar, pues, todo un desprendimiento de forma lineal. Esas son las fisuras. En la mucosa anal se pueden producir fisuras, las fisuras anales, ¿no? Empiezan con este agrietamiento. Si este agrietamiento llega hacia la dermis, va a tener el paciente dolor, va a tener ardor. Si hace una mala higiene, esto se puede infectar y va a tener un absceso. Se nos puede complicar. A nivel del talón, pacientes, pues, que tienen una piel muy hipertrofiada en esa zona, si se exponen de repente, pues, a detergentes, sustancias irritantes, de repente son albañiles, entran en contacto con el cemento, se les va a generar estas grietas, no solamente en el talón, sino también en las manos. Pacientes que manejan hidrocarburos, gasolina, petróleo, le va a generar ese tipo de lesiones, una serie de fisuras que tienen la forma de un mapa, por eso le dicen de aspecto geográfico, también le llaman a esta fisura. Parece un mapa. Entonces, son soluciones de continuidad de aspecto lineal. La glositis, las fisuras anales, entre otras. Podemos encontrar también otro tipo de soluciones de continuidad de aspecto comunicativo. Se genera una conexión de algunas estructuras profundas, subcutáneas, que buscan un punto de desfogue, de liberación. Entonces, nos van a formar estas comunicaciones de aspecto tubular y hablamos de tejidos fistulados. De repente el paciente ha hecho un absceso renal, una vesícula que se ha infectado, una piocolecisto, a nivel de los intestinos puede generar una apendicitis, por decir, que no se le ha operado, no se le identificó, esa inflamación que le llamamos la apendicitis se va a abscerar, se forma un absceso que le llaman el plastrón. Esa bolsa de pus va a querer liberarse, va a querer desfogarse de esa zona y busca una forma de salir. Y a eso le llamamos la fistulización. Aquí, por ejemplo, vemos un abdomen, en la cual, pues, al hacer manipulaciones internas, se generó una infección
una peritonitis, y las secreciones purulentas de la cavidad abdominal buscaba una forma de drenar. Entonces, por acá se va a drenar. En otros casos, cuando los cirujanos operan tejidos infectados, si bien le van a poner los puntos de sutura, van a dejar drenes, es decir, le van a dejar ahí un pedazo de látex, un guante, para que por ahí las secreciones que se van a quedar dentro, porque es un tejido infectado, y evitar que se vaya a hacer un absceso, le ponen ahí, le llaman a veces una mecha, es un dren, y por ahí empieza a exudar. Entonces esa pus ya no se acumula, sino se va a liberar. Y el paciente puede estar 2 o 3 semanas con ese dren y se genera artificialmente una comunicación, una fístula, para que por ahí drene. Los abscesos rectales también. Si se pone un absceso a nivel del margen anal, esa bola de pus va a querer liberarse. Entonces busca un punto de debilidad y por ahí se va a fistular. Puede ser a nivel del margen anal, y si el tejido está muy profundo, entonces ese dren puede venirse hacia la región anterior, hacia la vejiga. Entonces, esa lesión va a buscar un punto débil para poder eliminar. Acá estamos viendo también ya un proceso fistuloso que ya se ha obstruido, ya se ha cicatrizado, pero se puede ver en pacientes que pueden tener nódulos subcutáneos o tubérculos, en la cual esa secreción que está acumulada busca un punto de salida y se fistuliza. Problemas en cuanto a algunos rezagos embrionarios del conducto del tirogloso, también puede formarnos una comunicación que va a drenar hacia la superficie y nos va a generar así una lesión tubular que después puede cicatrizarse o no. La tuberculosis ganglionar. Hay pacientes que tienen tuberculosis pero que no se va a manifestar a nivel de los pulmones, sino que agarran los ganglios y esos ganglios que van a estar ahí llenos con la secreción tuberculosa van a buscar un punto de salida y van a drenar con el cuello y vamos a tener unos orificios que van a estar secretando secreciones permanentes de aspecto gaseoso, blanquecino, lechoso, y a eso le llamamos las escrófulas. Nos dejan unas comunicaciones que después de resolver el caso les va a dejar un punto de cicatriz. Entonces las fístulas son comunicaciones o conexiones de tejidos que tienen acumulaciones, ya sea exudados o trasudados, que buscan liberarse. ¿Qué vemos acá? Una lesión que se está profundizando y compromete las capas profundas y va a tener pues un exudado, y a eso le llamamos pues las lesiones ulcerativas. Estas lesiones ulcerativas va a tener una clasificación dependiendo de la extensión. Si solamente compromete la parte superficial epidérmica, estamos hablando de una úlcera tipo 1, y así hasta llegar pues a la profundización que puede llegar pues hacia el tejido muscular, incluso hasta la región ósea. Es un tejido que se empieza a desvitalizar y eso se puede convertir también pues en unas placas costrosas
con el fin de irse reparando, que se llama pues las escaras. Las úlceras no solamente pueden darse a nivel de la epidermis, sino también a nivel de las mucosas. Por eso podemos tener úlceras duodenales, úlceras gástricas. Y las heridas, que son soluciones de continuidad que se producen por efectos mecánicos y que dependiendo de la forma, el tipo de lesión, el patrón que nos va a dejar, nosotros debemos describirlo. Entonces, podemos decir una herida de aspecto circular, una herida de aspecto lineal, y también tenemos que más o menos orientar hacia el tipo de objeto que ha producido esta herida. En medicina legal tiene mucha trascendencia. También los cirujanos, cuando están de guardia, le llegan pacientes que han sido agredidos. Entonces, esos pacientes van a venir con heridas, ya sea que le hayan asaltado, se ha pegado con el vecino, entre familiares. Van a hacer una denuncia, ¿no es cierto?, a la fiscalía, y se va a abrir un proceso legal. Piden reparación, 100.000, 200.000 soles. Entonces, al juez le llega la denuncia pues, de que ha habido una agresión, que ha producido lesiones. ¿Qué hace el juez? Informe médico. ¿Quién atendió? Pidan el informe al médico que lo ha tratado y que venga a declarar al juzgado esa lesión. Entonces, el demandante puede decir que le han agredido pues con un martillo, por decirle. Pero la lesión que nos produce el martillo es una lesión, como viene con una contusión, va a generar pues una área de un hematoma, un enrojecimiento, etcétera, etcétera, y a eso le llamamos una herida contusa, que va a tener la forma de la cabeza del martillo, o si ha sido con una piedra también va a dejar la misma impregnación. Entonces, cuando nosotros atendemos a un paciente, tengo que describir esa lesión. Y tiene que coincidir con lo que están mencionando. Porque, ¿qué pasa si yo describo que es una herida cortante, que ha sido con un filo, o puede ser con una navaja, un cuchillo, una chaveta? Tiene una lesión cortante. Es muy diferente a una lesión contusa. Entonces yo tengo que hacer una descripción. La forma, cómo va a tener esa herida. Por eso que vamos a tener una clasificación en base al objeto que lo está produciendo. Entonces, si es con un punzón, un clavo, decimos una herida de tipo punzante. Si ha sido con un efecto cortante, que puede ser un cuchillo, una navaja, puede ser un machete, un hacha, ¿no? Tenemos que poner que es una herida de efecto cortante. Puede haber mixtura, decimos una herida contuso cortante, pero la característica es que son bordes muy bien definidos, ¿no? Se ha cortado. En cambio, las heridas contusas más es desgarro del tejido, bordes irregulares, acompañado de un halo equimótico, ¿no? Entonces digo, esta es una herida de tipo contuso. Si esfacela la piel, lo desprende, decimos una herida de tipo electiva. Si tiene entrada y salida, como los proyectiles por arma de fuego, digo, es una herida perforante. Entonces yo tengo que hacer esa descripción, porque todas estas son producidas por un agente mecánico que puede tener implicancias médico-legales. Entonces, nosotros nos vemos inmersos en esa situación y al final el culpable no es el que lo ha agredido, sino es el médico, porque no ha descrito bien, no ha tratado bien
esa lesión. Y como los agredidos generalmente ya son avesados, ¿no? Dicen, el médico me la mató. Yo lo llevé al hospital y tardaron en atenderlo. Por eso se murió. Pero no dicen que ha sido por la magnitud del daño, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién está inmerso aquí? Pues el médico. Entonces, nosotros tenemos que protegernos haciendo una buena historia clínica, una buena descripción de la lesión. Si yo pongo ahí paciente en mal estado general, yo lo estoy refiriendo al paciente en mal estado general, colocar ese término y es un mecanismo de defensa para nosotros. Porque si esto tiene implicancias legales, lo primero que hay que decir, yo recibo un paciente en mal estado general, y a veces lo ponemos en muy mal estado general. Ahí está la historia, está descrita. El paciente vino grave, o muy grave. Entonces, las complicaciones que pueden devenir de ahí, que se complique, que fallezca, ¿no? Es bastante posible, pero yo ya lo describí, ya me estoy protegiendo ante una culpabilidad que me pueden atribuir. Entonces, los términos que ahora nosotros les estamos familiarizando, eso en la práctica es lo que nosotros vamos a tener que hacer. Hay otro grupo de lesiones, pues, que son como lesiones de resolución, ¿no? Que van a tratar de cubrir el defecto que se esté produciendo. Y aquí nosotros tenemos, pues, las lesiones descamativas, las escamas, las costras, el esfacelo y la escara. Son lesiones por, más que todo, reparación de un tejido dañado. Aquí tenemos, pues, ¿no? Unas placas, ¿no? Están haciendo relieve, pero que caracteriza, pues, ¿no? Un desprendimiento de la capa córnea, ¿no? Y a eso le llamamos, pues, una escama, que orienta mucho algunos otros aspectos, por ejemplo, la coloración, ¿no? Escama de color blanco plateado, orienta hacia, pues, una psoriasis. Si esas escamas tienen aspecto amarillento, grasoso, serio, le llaman, ¿no? Y si está localizada, pues, a nivel del cuero cabelludo, estamos hablando de una dermatitis seborreica. Si son escamas muy secas, de tejido muy desvitalizado, estamos hablando de una ictiosis. Si son escamas bastante finas, pulverizadas, de aspecto perlado, estamos hablando ahí de una lesión micótica. De aspecto eritematoso, rosáceo, esas descamaciones corresponden, pues, a la escarlatina. Entonces, ayuda mucho la descripción de estas lesiones para poderlos identificar. La costra, que son formaciones, neoformaciones en un tejido que se ha desvitalizado y que se originan, pues, de los fluidos. Son las lesiones costrosas que vamos a tener. En esta parte central es una característica en la cual podemos ver una lesión costrosa de aspecto amarillento que se van a generar sobre lesiones papulopustulosas. Entonces, este tipo de lesión, que a veces lo vemos en los niños, se le conoce como el impétigo. Son lesiones impetiginosas que nos dan la sospecha ya
de que esta es una infección producida por estafilococos. Entonces es una pústula, es una piodermitis, le llaman, porque hay pus, y sobre estas se van a formar estas lesiones costrosas que a veces le llaman en piel de abeja, en miel de abeja, ¿no? O placas mielicéricas le llaman. Estas son lesiones producidas por estafilococos. Pues hay que hacer una buena higiene y hay que darle tratamiento para estafilococos. Podemos darle dicloxacilina o amoxicilina. Y aquí estamos viendo otro tipo de lesión costrosa que está tratando de reparar un tejido profundizado, ya sea pues una escoriación, puede ser una ulceración. Y hablamos de facelo, también a un tejido regenerativo que se ven en las bases, en el fondo de los tejidos ulcerativos. Este exudado perlado, blanquecino, que lo vemos, es componente fibrinoso, que está cubriendo esa solución de continuidad. Entonces, estas lesiones que se localizan en la parte profunda de estas lesiones ulcerativas se le conoce como esfacelo. Lesiones residuales, que es lo que nos queda después de una lesión, pues puede haber una atrofia, una cicatriz o un queloide. Entonces, las lesiones cicatrizales son tejidos de reparación y que pueden tener diferentes tipos de presentación. Hay cicatrices, es decir, hay reparación del tejido dañado, pero que dejan zonas de depresión, zonas de hundimiento, con un tejido retráctil. Ahí hablamos de una cicatriz de tipo atrófico. Si es que este tejido de reparación está delimitando la zona lesionada, a eso le llamamos cicatriz de tipo hipertrófico. Y si este tejido de reparación sobrepasa los límites de la lesión, es una reparación exuberante del tejido, entonces ahí estamos hablando de una cicatriz de tipo queloide. Entonces, sí vamos a tener una lesión cicatrizal en la cual va a haber evidencia del tejido fibrótico, pero va a depender de la disposición. Si está en un tejido con hundimiento, herida deprimida, o tejido retráctil, ahí probamos una cicatriz atrófica. Si está cubriendo los márgenes de la lesión, decimos una cicatriz hipertrófica, y si sobrepasa los bordes de esa lesión, hablamos de una cicatriz de tipo queloide. Entonces, hay que saberlo diferenciar cuando hablamos de una cicatriz hipertrófica de una cicatriz queloide. La hipertrofia forma relieve, pero está enmarcada hasta los bordes de la lesión. Pero la cicatriz queloide sí sobrepasa en extensión a esa lesión. Vemos acá lesiones por hundimiento. Hay una pérdida de las capas superficiales que nos dejan estas depresiones que le llamamos las atrofias. Hay una atrofia epitelial. Cuando no hay lesiones superficiales, pero sí en la capa de la dermis por un arrancamiento, por un desgarro, un exceso de estiramiento, pueden dejarnos este tipo de lesiones tipo extensiones
que nos van a formar esta depresión. Y a lesiones más complejas como la poiquilodermia, en donde va a haber pues una mixtura, donde va a haber pues un componente epitelial junto con un componente vascular. Entonces vamos a ver una lesión de repente tipo placa, de bordes irregulares, que está congestionado. Pueden haber telangiectasias, cambios en la coloración. Entonces, como hay mixtura, decimos poiquilo, es decir, diferentes tipos de lesiones de la piel. Ahí se habla de poiquilodermia, es decir, es una lesión compleja, es una lesión compuesta, donde varios elementos epiteliales están involucrados. Entonces, aquí hay varias etiologías que están concentrándose en esa lesión. Entonces va a haber algunas lesiones que sí lo podemos describir, ¿no? Cuando son únicas, cuando son muy características, pero a veces nos encontramos con lesiones mezcladas, no sabemos cuál de ellas es, ¿no? ¿Será una telangiectasia? ¿Será una mancha? ¿Será una lesión escamativa? Entonces ahí hablamos ya de poiquilodermia. Utilizamos ese término para mencionar o para explicar pues ahí que hay un conglomerado de lesiones de diferentes orígenes. La epidermis puede estar bien, ¿no? Pero la dermis puede alterarse, ¿no? El tejido reticular, el colágeno, pueden sufrir afectaciones y también generarnos lesiones. Aquí ya no hablamos de lesiones epidérmicas, sino lesiones dérmicas. En este caso vemos como estas manos pues están bastante tiesas, rígidas, con dificultad para generar las flexuras, que se ven en algunas enfermedades donde está el colágeno involucrado, en las colagenopatías, tipo polimiositis, dermatomiositis, lupus eritematoso, artritis reumatoidea. Entonces es un grupo de enfermedades donde está involucrado el colágeno. Entonces esas enfermedades autoinmunes, sistémicas, que tienen de expresión osteoarticular, también van a estar reflejadas pues en la piel. La esclerodermia, ¿no? Va a tener pues esta presentación y los dermatólogos van a tener que intervenir sobre este tipo de lesiones para ayudar a las personas pues, a mejorar sus ramos articulares. Las estrías, que son rupturas de aspecto lineal del tejido dérmico. Dependiendo de la coloración, hay estrías que son perladas, violáceas, dependiendo del grado de evolución. Una mujer gestante, por ejemplo, que hay un estiramiento de la pared abdominal, entonces cuando está en etapa de gestación lo vamos a ver así. Estas estrías de color rojo vinoso, quiere decir que son estrías recientes que se están produciendo. Después del parto ya no hay distensión, pero este tejido ya quedó pues desgarrado internamente y cambia de coloración. Ya lo vamos a ver de coloración perlado. Entonces, en la descripción, si decimos estrías rojos vinosos, decimos que es una estría activa. Pero si decimos estrías perladas, quiere decir que ya son estrías crónicas, son tejidos residuales que están quedando así ya producto de la agresión que han tenido. Cuando hay un exceso de rascado, aparte de las escoriaciones que se van a producir, pues van a formar pues un engrosamiento de este tejido, a veces en los pliegues o en algunas zonas
donde algunos agentes infecciosos tienen predilección, pueden formarnos así, este engrosamiento, que le llamamos en términos generales pues la liquenificación. La liquenificación. Muy bien, como han visto, pues hay otro grupo de lesiones epiteliales que se van a sentar sobre tejidos que ya estaban lesionados previamente. Dependiendo de la evolución, puede encontrarle lesiones primarias y las secundarias que se van instalando, entonces ahí hablo de lesiones combinadas, ¿no? O ya desaparecieron las lesiones primarias y están predominando las lesiones secundarias. Y entonces vamos a hacer toda la exploración semiológica, tan igual como de cualquier lesión de la piel, siguiendo la secuencia de lo que es el interrogatorio, los antecedentes y luego pues la descripción de la piel. ¿Alguna pregunta? Pues ya por la tarde les voy a enviar esta presentación también para que lo tengan como material de estudio. La conclusión es que en estas 3 primeras semanas hemos valorado lesiones de la piel, desde los anexos, uñas, glándulas sebáceas, pelo, luego lesiones de la misma piel, lesiones primarias y secundarias. Hemos dado una aproximación cómo debemos abordar cada uno de ellos para hacer una descripción